La histiocytosis de células de Langerhans es una enfermedad que resulta de la proliferación, es decir, el crecimiento en cierta manera incontrolado de unas células que se llaman de Langerhans. Estas células se originan en la médula ósea, donde se originan el resto de las células de la sangre, y estas células tienen la capacidad de distribuirse por casi todo el cuerpo, creando una enfermedad con lesiones en la piel, en los huesos, algunas veces en los pulmones y en algunas veces, sobre todo en niños más pequeños, en el hígado, en el bazo y en la médula ósea, que es donde se producen las células de la sangre. Los síntomas de la enfermedad de células de Langerhans son bastante diversos en función de qué tipo de presentación pueda tener. En un espectro en el que podamos poner todos los tipos de presentaciones de una manera agrupada, veríamos en el extremo, digamos, más benigno, aquellos niños que generalmente se presentan sobre los, digamos, 2, 3, 7 años con una lesión en el hueso. Esta lesión puede ser dolorosa, puede causar un poco de inflamación, generalmente en las extremidades o en la columna vertebral, por ejemplo, muy comúnmente en los huesos de la cabeza, del cráneo, a veces de la cara, de la órbita. Produce una hinchazón con un dolor, en cierta manera, bastante severo, y esta es la forma que llamamos forma ósea única, una sola lesión en un hueso, que a veces se llama granuloma eosinófilo. Luego hay pacientes generalmente de la misma edad que pueden tener lesiones en múltiples huesos, entonces lo que llamamos enfermedad multiósea, con lesiones generalmente también en la cabeza, en el cráneo, en las extremidades, en el tórax, en la pelvis, etc. En esos grupos de edad también puede haber a veces alteraciones de otros órganos que no son los huesos, como por ejemplo la piel o los ganglios. En estos casos le llamamos ya una enfermedad multisistémica porque afecta a varios sistemas. En esos casos, además del dolor que puede haber con las lesiones de los huesos, puede haber también afectación de la piel, sobre todo en la cabeza, alrededor del cuero cabelludo, donde tenemos el cabello los bebés, también en las parte del pañal, donde a veces los niños tienen un rash asociado al pañal, y en otras ocasiones debajo de la axila. Este es un patrón bastante típico que se presenta sobre todo en los primeros meses de vida, es decir, un bebé con un eczema del pañal, que le llamamos, o con un eczema del cuero cabelludo en la cabeza, que no desaparece con los tratamientos habituales, hay que sospechar una histiocytosis de células de Langerhans. Y luego estos serían los grupos de pacientes con enfermedad menos severa. Luego hay estos pacientes, están los pacientes con enfermedad mucho más severa, en los cuales además de afectación de la piel, de los huesos, de los ganglios, como hablábamos, puede haber afectación de los órganos más críticos, como el hígado, por ejemplo, el bazo, la médula ósea y los pulmones. Cuando hay afectación, sobre todo del hígado, del bazo y de la médula ósea, le llamamos enfermedad multisistémica de alto riesgo. En esos casos los niños suelen presentarse mucho más enfermos. Son generalmente bebés o niños de menos de 2 años con una gran afectación sistémica, con afectación de la piel, un vientre un poco hinchado, con falta de apetito, muchas veces con fiebre, muchas veces con diarrea, y son niños que se ponen enfermos muy apresuradamente. Entonces está este espectro muy variado, desde los niños que tienen enfermedad muy severa, como el que hemos comentado, hasta los niños que tienen enfermedad menos severa, solo en un hueso o solo en la piel, por ejemplo, o en el hueso y los ganglios. Esto es el patrón que podemos ver en niños. En adultos hay unos fenómenos algo distintos en que generalmente la afectación de los órganos de riesgo, como el hígado, por ejemplo, no suele ocurrir. Puede haber afectación sobre todo de la piel, sobre todo de los huesos, y una forma muy típica de los adultos, que casi es exclusiva de los adultos, es afectación de los pulmones. Y esto ocurre generalmente en personas fumadoras
y sobre todo en adultos jóvenes o adultos mayores. Y esta enfermedad es solo localizada en los pulmones y suele presentarse con problemas para respirar, con tos, con dificultad para hacer ejercicio. La histiocytosis de células de Langerhans sobre todo se diagnostica primero por la sospecha clínica, al pensar en que puede haber lesiones consistentes con histiocytosis de células de Langerhans. El siguiente paso es hacer un estudio de imagen de la zona que se sospecha. Por ejemplo, en el paciente que tiene enfermedad ósea, una radiografía simple es lo habitual. A veces se puede añadir una resonancia nuclear, una resonancia magnética. Si hay afectación de la piel, por ejemplo, una biopsia de la piel. Y luego en las lesiones estas de los huesos hay que hacer una biopsia. Y la biopsia suele demostrar lo que llamamos nosotros un granuloma eosinófilo en el hueso o en otras partes del cuerpo, una infiltración con células de Langerhans y algunas células que llamamos eosinófilos. Es un patrón bastante característico y hay unas tinciones que el patólogo hace que son diagnósticas. Una se llama CD1A y la otra se llama langerina, y una tinción positiva por uno de estos dos anticuerpos es diagnóstica casi siempre de histiocytosis de células de Langerhans. Y además de estos estudios de biopsia y de radiografía simple, a veces hay que hacer estudios más complementarios como un gammagrama óseo para ver cuántas lesiones óseas hay, una resonancia del cerebro, si hay alteración del cerebro, o por ejemplo un PET scan para ver la relación de actividad de las lesiones. El tratamiento de la histiocytosis de células de Langerhans depende del tipo de presentación. Por ejemplo, un paciente que tenga alteraciones solo en el hueso, solo una lesión en el hueso, por ejemplo, una enfermedad que llamamos monoostótica, se pueden curar y tratar solo con tratamiento del hueso. Generalmente una biopsia es suficiente, una biopsia con lo que llamamos curetaje, por el cual se produce un vaciamiento de la lesión y a veces se puede rellenar la lesión con unas semillas de hueso o de cemento, o inyectando unos corticoides en el hueso. Este es el tratamiento más sencillo. Para la piel, si se presenta como piel sola, generalmente una pomada de corticoides, una crema de corticoides es suficiente. Cuando la enfermedad es más avanzada, es decir, hay más de una lesión en el hueso o más de un sistema, por ejemplo, hueso, piel y ganglios, entonces no se da tratamiento a cada una de estas lesiones, sino que se da un tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico es generalmente con quimioterapia, y el tratamiento que nosotros llamamos estándar es con corticoides, prednisona y una medicación que se llama vinblastina. Esta es una quimioterapia sistémica que funciona muy bien. Hay otras medicaciones que también damos en algunas otras ocasiones, algunas de ellas orales, otras endovenosas, pero tienen que abarcar el cuerpo entero. Este es el tratamiento general de la histiocytosis. La histiocytosis de células de Langerhans no se considera una enfermedad hereditaria, es decir, por el hecho de haber un miembro de la familia que tenga una histiocytosis de células de Langerhans no significa que haya un riesgo mayor en sus hermanos, en primos o en familiares. Es cierto que a veces aparecen asociaciones, más de un miembro en la familia, pero no es un fenómeno corriente, no es un fenómeno común y generalmente asumimos que no hay un fenómeno hereditario detrás. Puede haber un aumento del riesgo en algunas familias, pero no consideramos que haya que buscar la enfermedad en los otros miembros de la familia. La histiocytosis de células de Langerhans, de todos modos, se puede considerar que tiene alteración genética, es decir, las alteraciones dentro de las células de Langerhans son genéticas y hay unas alteraciones que nosotros podemos encontrar que casi definen la histiocytosis de células de Langerhans, pero eso no significa que sea hereditario, que se transmita entre miembros de una familia. Y sí, efectivamente hay una buena
curación para la histiocytosis de células de Langerhans. Los pacientes con histiocytosis de células de Langerhans se han beneficiado de muchos avances en el tratamiento durante las 2 últimas décadas y actualmente se están curando más del 90%, quizá un 91-95% de los pacientes se pueden curar. Hay un porcentaje pequeño de pacientes que aún no conseguimos curar y suelen ser algunos de los niños que nos llegan muy temprana edad, en los primeros meses de vida, con enfermedad muy avanzada. Pero actualmente las tasas de curación son superiores al 90%.